pues cuando tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Pues si le haces caso a uno de los hemisferios te va a decir que sí, el otro te va a decir que no. Entonces, pues son respuestas opuestas. O sea, el sistema nos enseña más a pensar. Yo recuerdo que mi familia me decía, cuando tienes que tomar una decisión, piénsala bien, analízala bien, calcúlala bien para tomar la decisión. No te dicen, siéntela, intúyela, ¿qué percibiste? No, te dicen, analízala. Entonces ahí se están sesgando hacia el hemisferio izquierdo. O sea, el sistema, la sociedad tiende más a la parte intelectual. Y en este momento dices, sí, ya lo voy a dejar, ya me retiro. Y a los 5 minutos, no, mejor no me voy. Y a los otros 5, sí, no me voy. Y estás en esa indecisión porque estás pasando de hemisferio a hemisferio, no tomas la decisión. ¿Por qué? Porque tienen información diferente, porque tienen resultados diferentes, opinión diferente y hay un conflicto. Pero el que está en medio es el consciente, es uno, el que tiene que tomar la decisión si le hacemos caso a nuestra intuición o si lo hacemos caso al sistema de creencias, que es el sistema mundano, que no es lo que te afecta el que tomes la decisión, sino que no la tomas, es lo que te está desgastando y afectando. Las personas que son zurdas, tú lo sabes, tienen más conexión, no quiere decir que nada más usas una parte, no, tienes un poquito más desarrollada la parte derecha, porque les repito, si es la mano izquierda, está conectada con el hemisferio derecho, y si es la mano derecha, que está más desarrollada, está conectado con el izquierdo. Entonces, los que están conectados con el izquierdo son los más analíticos, el sistema de creencias, y los que están con el derecho, que es la intuición, que es el amor, las emociones, están más con el izquierdo. Entonces, si tienes más habilidad con el izquierdo, quiere decir que estás más inclinado, un poquito más inclinado a la parte de la intuición. Es ese equilibrio, es ese medio, no es totalmente volverte 100% de la parte derecha del hemisferio y te olvides de lo material, te olvides de comer, te olvides de vivir, no, en este sistema, no, es un equilibrio que hay que ir llevando de los dos hemisferios para que puedas tener esa unión de esos dos hemisferios y ya con tu decisión se unen esas tres partes. Que en cuestiones religiosas, pues esas tres partes se le comenta que es la famosa Trinidad. Pero puntualmente creo que es el llamar a ser un buen ser humano. Y eso como que ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo Alberto y con los dos hemisferios del cerebro? Muy importante, porque ahí viene descifrándose el tema que hemos hablado mucho, que se llama conciencia. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la parte del hemisferio derecho, o sea, nuestra intuición, y hacemos equipo, Ernesto, con la parte izquierda, que es el hemisferio del sistema de creencias, hacemos equipo, no estamos en contra, porque luego me dicen en el curso, ok, entonces hacemos a un lado el hemisferio izquierdo y ya que se va, y nada más le hacen, no, porque de por sí está con nosotros, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nosotros, entonces tenemos que hacer equipo, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, y entonces se genera ese equipo en donde la intuición está contenta y está actuando en nosotros. El sistema de creencias dices, ya entendí, con conocimiento, con problemas, con caídas, con libros, ya entendí lo que me querían decir y ya trasciendes lo que venías arrastrando o jalando de tus antepasados. Entonces ya evolucionaste, ya trascendiste algo y se hace ese equipo tan bonito que es evolucionar. Amigos alquimistas, buenas tardes aquí en Teciutlán, buenos días para ustedes, buenas noches, según su tiempo. Saludando a Alberto, como siempre. Alberto, ¿cómo estás? Con un episodio nuevo en esta ocasión, bien contentos de compartir con ustedes. Y pues en este episodio Alberto nos va a platicar de los hemisferios del cerebro, amigos alquimistas. Entonces, pues está muy padre este tema. Damos continuidad al trabajo que vamos haciendo. Y pues para empezar, si nosotros les platicáramos que dentro de su mente existen tres fuerzas y dos de ellas están influyendo en cada decisión, emoción, enfermedad, relación
y resultado que obtienes en la vida sin que ni siquiera nos demos cuenta, Alberto. Así es. ¿Qué pensarían, amigos alquimistas? Y pues sin más preámbulos, para que nos dé respuestas, aquí está mi amigo Alberto para que nos vaya platicando. Y pues te paso el micrófono, Alberto. Gracias, Neto. Pues, alquimistas, yo creo que hoy vamos a platicar un poquito de por qué a veces tenemos esa incertidumbre al tomar decisiones, y iniciaríamos explicándole cada uno de los hemisferios. Así como nuestro cuerpo de forma general, Neto, está más o menos simétricamente dividido, no todo el cuerpo, sabemos que el corazón, apéndice, el páncreas, hay ciertos órganos y partes de nuestro cuerpo que no, pero en su mayoría está dividido simétricamente. Mano izquierda, mano derecha, ojo, nariz, oídos, también es el cerebro. Tiene dos hemisferios el cerebro, el derecho y el izquierdo. El derecho se le llama también identidad, se le llama psicológicamente la parte que nos conecta con la supraconsciencia, la parte derecha, también es la parte intuitiva, la parte de la supraconsciencia. Y la parte izquierda se le llama también sistema de creencias, la parte de la mente, la parte del ego, a veces se le comenta también como la parte del ego, que es más complejo que eso, pero para que ejemplifiquemos con los alquimistas. Entonces, en cada uno de esos dos hemisferios se guarda información, pero hay cierta peculiaridad en los dos. En el caso, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, la parte izquierda, pues sabemos que dirige la parte derecha de nuestro cuerpo y la parte derecha la izquierda de nuestro cuerpo. Van a ver físicamente que tiene que ver más adelante si te duele una parte del cuerpo que está conectado con cierto hemisferio para que vayas teniendo un poco más de información. Y esos hemisferios pues son el izquierdo y el derecho, y se les nombra así, Neto. En el caso del sistema de creencias ya lo hemos platicado, que ahí se guarda la información desde que nacemos, desde que nos engendran hasta este momento, ahí está guardada la información. Y se comenta también, algunos de mis maestros han comentado, que en la parte derecha, energéticamente, espiritualmente, pues se guarda cierta información en nosotros, que ahí está desde la existencia, desde nuestras vidas pasadas, desde nuestra existencia. Hay información que nos conecta o está guardada con la parte superior y que es la conexión por medio del hemisferio derecho. Por eso se le llama la parte de nuestra identidad. Y cuando una persona pues tiene que tomar una decisión, pues a veces le hacemos caso a uno, ¿verdad? Y a veces le hacemos caso al otro, y por lo regular, estadísticamente, esto sí se ha hecho el estudio estadístico, que comentan que del 100% de la información que hay en el hemisferio izquierdo, casi el 99% de la información tiene tintes de información falsa. O sea, falsa me refiero a que nos afecta, a que nos daña la salud, nos daña nuestras relaciones, y verdadera, lo hemos comentado, verdadera no es que sea totalmente verdadera, hay niveles de la verdad, pero verdadera me refiero a que nos beneficia, nos apoya, nos ayuda en la salud, en las emociones, en las relaciones. A eso me refiero falsa verdadera, y comentan que en su mayoría el hemisferio izquierdo pues tiene más información equivocada que el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se conecta con la información de los archivos, se conecta con la información del yo superior, y tú lo sabes muy bien, y que nos explicarás más adelante el tema, y que hay por supuesto ahí información de otro nivel. Entonces, si se dan cuenta, alquimistas y Ernesto, pues cuando tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Pues si le haces caso a uno de los hemisferios te va a decir que sí, el otro te va a decir que no. Entonces, pues son respuestas opuestas por el conocimiento que se tiene, y esas respuestas diferentes hacen que en las personas haya un conflicto interno en las personas, y ese conflicto interno desencadena una emoción y una falta de toma de decisión, una incertidumbre en la persona porque no sabe qué decidir. Así es, Ernesto. Este punto que acaba de tocar Alberto es un punto muy importante. Vamos viendo, fíjense cómo Alberto va trabajando la parte mental básicamente,
la parte de nuestro cerebro, obviamente aquí manejado en los dos hemisferios del cerebro, y cómo plantea una disyuntiva desde nuestra propia mente, desde esas diferentes condiciones, una analítica, sí, básicamente más pensante, más estructurada, y la otra más intuitiva, ok, como dice Alberto, más creativa, más ilusionista, más artística, más inclusive amorosa, como ya lo habíamos planteado. Creo que está más que definido, ya temas que habíamos trabajado antes, y ahora creo que nos va apoyando esta información de que hay una conexión hacia esa parte energética. ¿Por qué lado de este cerebro? Sí, efectivamente, pues va cuadrando la información que vamos platicando. Y me atrevo a dar un adelanto. En el próximo capítulo vamos a trabajar también con algunas herramientas para esa toma de decisiones que no puedes manejar de una forma directa tal vez, pero que te puedan apoyar, ¿sí? Para que no tengas esas disyuntivas tan complejas. Entonces vamos a ver cómo hay herramientas que nos pueden ayudar para ser más asertivos en esa intuición sin que la loca de la casa nos descontrole. ¿Verdad, Alberto? Totalmente. Y entonces, gracias, Neto. ¿Qué nos lleva a eso, alquimistas? A que genere un conflicto en nosotros y no tomemos una decisión. Y yo creo que el que tomes una decisión, la que sea, pues ya descansa, ya te sientes más tranquilo, ya si fuiste a algún lado, no. Ya la tomaste. Ya la tomaste y ya te descansas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí con los alquimistas para que les vaya quedando claro cómo funcionan los hemisferios. Y un ejemplo, alquimistas. Haz de cuenta que alguien nos invita a una fiesta y tienes que tomar la decisión si no vas o no vas a la fiesta. Entonces te dicen, no, ¿y sabes qué, Alberto? Te invito a la fiesta, entonces toma la decisión. Uno de los hemisferios, que es por lo regular, el analítico, que es el izquierdo, el pensante, el que ve las cosas a detalle, te va a decir posiblemente, no, pues no vayas, va a estar aburrida, qué tal si no te encuentras a gente que no te agrada, entonces, y si no sé cuánto, si puede pasar esto, todos los riesgos, ¿no? Evalúa todo. Y el derecho, y ese te dice que no, y el derecho te dice, pues adelante, yo quiero puedes divertir, te la pasas bien, qué tal si ahí encuentras a tu gordito, tu gordita y el amor de tu vida y no sé, puedes darse algo bonito, tú adelante. Y ahí estás en esa decisión, ¿no? Más atrevido. Exacto, más atrevido, más creativo, más intuitivo, y disfruta el momento, no lo analiza ni lo calcula como el hemisferio izquierdo. Entonces estás en esa indecisión y ahí es donde nosotros generamos ese conflicto, estrés, angustia, preocupación, miedo o ira, lo que sea. Entonces ahí les preguntaría a los alquimistas, ¿cuál es el que tenemos que hacerle caso? Porque pues a nosotros nos enseñaron, Ernesto, no sé si coincidas conmigo, yo creo que sí, que seamos más analíticos. O sea, el sistema nos enseña más a pensar. Yo recuerdo que mi familia me decía, cuando tienes que tomar una decisión, piénsala bien, analízala bien, calcúlala bien para tomar la decisión. No te dicen, siéntela, intúyela, ¿qué percibiste? No, te dicen, analízala. Entonces ahí se están sesgando hacia el hemisferio izquierdo. O sea, el sistema, la sociedad tiende más a la parte intelectual. Incluso es la parte más premiada, el intelecto, el IQ, más que la parte intuitiva, en el sistema, en el gobierno, en lo que sea, es más premiada la gente inteligente. Date cuenta en las artes y no son tan beneficiados más que los empresarios, más que la gente que hace desarrolla más la parte del hemisferio izquierdo. Entonces, ahí, ¿a qué hemisferio creen que hay que hacerles caso, chamacos? O les digo, chamacos, perdón, así les digo en mi curso. Alquimistas, ¿a qué hemisferio sería? Muchos me van a decir que al derecho, porque es el intuitivo.
El detalle es que el izquierdo te va a seguir insistiendo. No lo podemos decir, hazte un ladito y ya no participes en esto. Y el hemisferio izquierdo también es la parte masculina y el hemisferio derecho es la parte femenina. Entonces el hemisferio izquierdo también es la parte del subconsciente, que está guardada toda esa información de nosotros, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar ya con conocimiento para empezar a buscar esa información para unir esos hemisferios y coincidan en la información, porque si no va a seguir haciéndose ese conflicto interno, Ernesto. Bueno, y si agregamos en esto que está platicando Alberto, en ese preciso momento que está puntualizando Alberto su nivel de avance de este capítulo, de estos incisos que estamos manejando, imagínense que ahí se están detonando precisamente, evidentemente, el ego y ciertos arquetipos del ego. Digo, ya tenemos información como para entender esa parte. Entonces, en esos puntos de indecisión y de identificación, precisamente entran esos personajes. Yo le diría como un Pepe Grillo que tienes de este lado y otro Pepe Grillo que tienes de este lado, y que de alguna manera están emitiendo opiniones y una serie de reflexiones y están incidiendo en esa decisión que vas a tomar, que vienen evidentemente de todos esos arquetipos que se están activando, se están detonando de alguna manera energéticamente hablando. Totalmente, Ernesto. Y ahí es donde mucha gente me dice, entonces, ¿cómo tenemos que trabajar esa parte? Trabajando la información que nos afecta, que se le puede denominar falsa. Hay que empezar a trabajar esa información para cambiar nuestro sistema de creencias, que es lo que hemos venido haciendo con los podcasts, con nuestro proceso, con todo lo que hemos hecho, ir cambiando esa información del sistema de creencias, información equivocada o que no nos beneficia, no le ponemos falsa ni equivocada, que no nos beneficia para el nivel de conciencia que tenemos y que debemos ir procesando, cambiando, haciendo más consciente. Y entonces, cuando el hemisferio izquierdo entiende esa información, se hace consciente de esa información, Ernesto, entonces ya hay una congruencia, ya hay una unión entre el hemisferio izquierdo y el derecho, y tú que estás en medio, porque no sé si les ha pasado que cuando tomamos una decisión, te preguntan algo y en este momento dices, sí, ya lo voy a dejar, ya me retiro, y a los 5 minutos, no, mejor no me voy, y a los otros 5, sí, no me voy, y estás en esa indecisión porque estás pasando de hemisferio a hemisferio, no tomas la decisión. ¿Por qué? Porque tienen información diferente, porque tienen resultados diferentes, opinión diferente, y hay un conflicto. Pero el que está en medio es el consciente, es uno, el que tiene que tomar la decisión si le hacemos caso a nuestra intuición o si lo hacemos caso al sistema de creencias, que es el sistema mundano. Entonces, al trabajar con el sistema de creencias, que es el hemisferio izquierdo, le empezamos a educar, lo empezamos a formarlo, empezamos a reprogramar la PNL, psicología, muchas áreas que nos ayudan para trabajar, herramientas que nos ayudan para trabajar con ese hemisferio, y entonces va entendiendo esa parte de nosotros, vamos haciéndonos más conscientes, más sabios, más intuitivos, y entonces se une la parte del hemisferio izquierdo con el derecho y contigo, que es el que tomas la decisión, a quien le haces caso. Entonces se hace esa unión y ya no hay ese conflicto. Y al no haber ese conflicto, pues se genera esa tranquilidad, esa armonía, esa paz que todo mundo queremos buscar. No es en general, sino en ese punto que tenías duda. En ese problema, puede ser un problema familiar, un problema económico, un problema de salud. Tienes que buscar esa información para que haya congruencia. Porque cuántas veces nos estamos en una situación, Ernesto, en donde no sabemos qué hacer. No, pues le hago caso a la alópata o a la natural, al psicólogo o al psiquiatra, a mi esposa. O sea, tenemos esas dudas porque no hay esa unión de información que hace que los hemisferios estén unidos. Entonces, esa es una herramienta muy interesante, Ernesto, para que los alquimistas en este caso entiendan el por qué a veces tenemos tanta incertidumbre en nuestra vida. Porque no sé si coincides conmigo, Neto, que lo que decíamos hace un momento, que no es lo que te afecta el que tomes la decisión, sino que no la tomas, es lo que te está desgastando y afectando.
Me gustaría aportar, Alberto. Adelante. Hay algo en la PNL precisamente que tú lo sabes, se llama las conductas por colores. Entonces tenemos, digo, de una forma muy rápida, voy a citar 4 nada más rápidos: el rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿no? Se agrupan las personalidades, las características de cada quien por colores, y evidentemente hasta hay personas que desarrollan, pues tú eres azul, tú eres verde, tú eres azul, o bien eres rojo con tonalidades de amarillo, ¿no? O con tintes o eres amarillo con tintes de rojo, ¿no? Uh-huh. Y los tintes son cuando son puntos críticos, básicamente. Así es. Entonces, evidentemente es tema de otra condición, pero a lo que quiero llegar es a que esto precisamente expresa esa indefinición o bien definición, fíjate bien, sí, que es a lo que quiero llegar. Hay personas que tienen muy desarrollado su hemisferio derecho solamente. Así es. Y esas personas, perdón, lo voy a citar como es, o sea, son valemadristas. Uh-huh. Son personas que viven la vida, que parece que no les pasa el tiempo, no hay responsabilidad, no hay condiciones, y son personas que viven. Así es. Que disfrutan, no son malas personas, claro, simplemente son personas que tienden a ser poco analíticas, a ser poco razonables, pues a tomar decisiones a la ligera, Alberto. Exacto. Tú lo sabes, a ser distendidas, a no tener no les gustan las responsabilidades, no les gustan las cosas, porque precisamente no se llevan mucho con esa parte. Exacto. Ese es el exceso de cargarse hacia un solo lado. Uh-huh. Y por el otro lado también hay personas que son verdaderamente estrictas, disciplinadas y enfocadas, ¿no? Exacto. Entonces, vaya, tienen agenda para exactamente todo lo que hacen, son inclusive hasta, no sé si ubiques la película esta de Mejor Imposible de Jack Nicholson, uh-huh, ¿no? Que hasta las líneas de las banquetas tenía cuidado de no pisarlas, que tenía un orden para abrir y cerrar las puertas de su casa, que usaba un jabón solamente para lavarse las manos y lo tiraba. Sí. O sea, personas así que usan guantes para muy saludar a gente, por la cuestión de no contaminarse, en fin. Es un extremo también en esa disciplina, es muy rígido, no permiten el error, no permiten, porque se castigan mucho, ¿no? Claro. Entonces no sé si eso como que abra un poquito la mente de los alquimistas a esa exagerar un poco el tema para que se perciba mejor, Alberto. Sí, por supuesto, y en lo que es el Oriente, pues está más educada la gente a darle importancia al hemisferio derecho, que es la parte intuitiva, religiosa, espiritual, y en el Occidente pues la parte material, hacer más billete, hacer más lana, tener más cosas materiales, y entonces desarrollas más la parte del hemisferio izquierdo. Ahora, una persona también físicamente se puede ver cuando tienes más desarrollado una parte que la otra, físicamente se puede. ¿Y cómo se puede ver? Por medio de que veas si eres zurdo o diestro. Las personas que son zurdas, tú lo sabes, tienen más conexión. No quiere decir que nada más usas una parte, no, tienes un poquito más desarrollada la parte derecha, porque les repito, si es la mano izquierda, está conectada con el hemisferio derecho, y si es la mano derecha, que está más desarrollada, está conectado con el izquierdo. Entonces, los que están conectados con el izquierdo son los más analíticos, el sistema de creencias, y los que están con el derecho, que es la intuición, que es el amor, las emociones, están más con el izquierdo. Entonces, si tienes más habilidad con el izquierdo, quiere decir que estás más inclinado, un poquito más inclinado a la parte de la intuición, del ser, del amor. Y entonces obligan, en la escuela anteriormente me decían que a mí todavía me tocó que obligaban a mis compañeritos a que se trabajara siempre con la derecha. ¿Por qué? Porque pues, el sistema le convenía que fueran más cuadrados, más así, porque ¿qué es a lo que te lleva? Es ese hemisferio, y no es juzgar ni mucho menos, ni es malo, pero es más a la parte material, a la parte analítica. Entonces, y la otra parte pues te lleva a la parte de tu crecimiento, de tu evolución. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer para este tema? Tú lo dijiste hace rato, Ernesto, es ese equilibrio.
es ese medio, no es totalmente volverte 100% de la parte derecha del hemisferio y te olvides de lo material, te olvides de comer, te olvides de vivir, no, en este sistema, no, es un equilibrio que hay que ir llevando de los dos hemisferios para que puedas tener esa unión de esos dos hemisferios y ya con tu decisión se unen esas tres partes. Que en cuestiones religiosas, pues esas tres partes se le comenta que es la famosa Trinidad. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y tú hacen esa unión y esa es la famosa Trinidad desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque haces un equilibrio, porque haces una armonía en tu interior, una unión contigo mismo. ¿Cuántas veces estamos separados los países, los estados, las casas, hasta dentro de la familia, ¿no? Ahí están los que van con el papá y ahí están los que van con la mamá. Hay una división. Y el sistema, ¿qué es lo que quiere? Que haya siempre una división, una especialidad. Cada vez hay más especialidades en cualquier área. Y creo que se trata, y está bien. Divide y vencerás. Exacto, divide y vencerás. Pero yo creo que se trata de ver todo como algo integral. Aunque te guste una área, está bien. Pero que veas todo el contexto para que puedas tomar decisiones. Entonces, mis maestros me comentaban, una de las cosas que tienes que empezar a hacer como ser humano es hacer esa unión, pero esa unión antes de en el exterior contigo mismo. No estés dividido, que pienses, trata de hacer esa congruencia para que te vayas uniendo contigo mismo, que es la plática de estar contigo mismo. Así es, Neto. Alquimistas, creo que este punto que está manejando Alberto es un punto muy importante, porque trata básicamente el tema de que, diría el refrán famoso, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero puntualmente creo que es el llamar a ser un buen ser humano. Y eso como que, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo Alberto y con los dos hemisferios del cerebro? Muy importante, porque ahí viene descifrándose el tema que hemos hablado mucho, que se llama conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Si tú llamas a ese equilibrio del que está planteando Alberto, van a ser esa conciencia. ¿Por qué? Porque va a poder establecer una disciplina con calidad. Ah, caray, ¿y eso cómo es? Ah, pues sí, porque en la parte mental, la parte matemática, la parte lógica, va a diseñar esa dirección que llevan las cosas bajo ciertos niveles apartados, esa parte de inteligencia que se requiere manejar para determinado acto, determinado esquema. Sin embargo, esa parte emocional, esa parte amorosa, esa parte creativa, esa parte distendida, va precisamente cobijar, adornar esa calidad y le va a dar esa inteligencia, pero esa inteligencia emocional, amigos alquimistas. Y ahora vamos entendiendo un poquito ese concepto que hemos venido arrastreando con estas herramientas que hemos tenido. Fíjense cómo esa trinidad de la que habla Alberto tiene que ver con un valor energético en la numerología que se está generando tras de esto, ¿sí? Y todo esto, esquema de las fases de la alquimia, de esa alquimia, van generando las sincronicidades necesarias para que se logre esa conciencia del ser. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vas a actuar, pero vas a actuar con el respeto a no pasar a atraer a otras personas, porque eres una persona consciente, con inteligencia emocional. A lo mejor en lugar de pasar sobre de él, lo vas a invitar a integrarse al esquema, o vas a tener una inteligencia, una empatía y unas condiciones para, sin afectar personas, sin pasar a traer condiciones de las otras personas, poder sumar y poder avanzar, ¿sí? Tal vez no vas a capitalizar tanto, pero lo vas a hacer en plenitud y en condiciones. No sé si estamos de acuerdo, Alberto. Totalmente de acuerdo contigo. Es un poquito de lo que llamamos conciencia, de poder lograr esa plenitud. ¿Por qué? Porque no vas a tener recovecos, no vas a tener cargos de conciencia, no vas a tener, insisto, podemos hacer tontos a los demás, podemos engañar, podemos generar muchas condiciones, pero nosotros mismos no. Entonces, de eso se trata.
Esto estoy hablando para personas que tienen alma, para personas que tienen, por lo menos los primeros 5 cuerpos sutiles desarrollados. Sí, recordemos que hay personas carentes de alma, que en este caso se llaman o están determinados como portales orgánicos o como minions. Esto lo vamos a ver también más adelante, que sí existen seres que no, o sea, carecen de esas condiciones, ¿sí? Y bueno, evidentemente, pues no se rigen bajo las mismas reglas ni las mismas condiciones. Entonces, pues no les duele afectar, no les duele generar ciertos condiciones que afecten a muchísima gente, o sea, genocidios y situaciones así. No sé si les suene algún liderazgo por ahí que hayan escuchado, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, sin avanzar más, Alberto. Totalmente. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la parte del hemisferio derecho, o sea, nuestra intuición, y hacemos equipo, Ernesto, con la parte izquierda, que es el hemisferio del sistema de creencias, hacemos equipo, no estamos en contra, porque luego me dicen en el curso, ok, entonces hacemos a un lado el hemisferio izquierdo y ya que se va, y nada más le hacen, no, porque de por sí está con nosotros, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nosotros, entonces tenemos que hacer equipo, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, y entonces se genera ese equipo en donde la intuición está contenta y está actuando en nosotros. El sistema de creencias dices, ya entendí, con conocimiento, con problemas, con caídas, con libros, ya entendí lo que me querían decir, y ya trasciendes lo que venías arrastrando o jalando de tus antepasados. Entonces ya evolucionaste, ya trascendiste algo, y se hace ese equipo tan bonito que es evolucionar poco a poquito, y eso es lo que hace, Ernesto, pues que vayas mejorando, que vayas recuperando esa salud que tanto queremos, que vayas teniendo esa unidad familiar, esa amistad, esas cosas que hace que mejoremos. Mi hemisferio izquierdo, y no están para saberlos, ¿verdad? Aquí alquimistas, mi hemisferio izquierdo a veces me decía cada cosa de Ernesto, ¿verdad? Y teníamos que platicar, ¿verdad? O sea, no crean que nada más pasa de aquel lado o lo platicamos porque lo leímos. No, también lo vivimos, ¿verdad, Ernesto? Había situaciones en donde a veces no coincidíamos para poder hacer el podcast, para poder dialogar con algunos temas, y ahí es donde me daba cuenta. Algo en mí me dice que sigamos trabajando, que es algo bonito, que es algo bueno, pero mi parte izquierda, mi sistema de creencias me decía, no, pues hay que ser así, el ego, sobre todo es el ego, y es cuando empiezas a analizar, utilizamos este conocimiento, hago entender a mi sistema de creencias y digo, no, creo que es diferente, tenemos que ser más flexibles, la unión hace esa flexibilidad, hace esa paciencia, hace esa armonía, para que podamos seguir avanzando y teniendo buenas relaciones humanas. Entonces, ese es el tema, Ernesto, alquimistas del día de hoy, que trabajemos en conjunto ese sistema de creencias que tanto hemos platicado y que tenemos que hacer uso de ese sistema de creencias. Yo en algunos cursos comento, el hemisferio izquierdo o la mente, la parte mental, es como un excelente empleado, porque si lo sabes educar te apoya muy bien, pero no lo pongas como el jefe de la empresa, porque te lleva al caos. Entonces ahí de qué nos hacemos ver, el líder de la empresa, ese es la parte intuitiva, el empleado es el hemisferio izquierdo y tú estás para apoyar y hacer equipo, Ernesto. Muy, muy bonitos comentarios, Alberto, muy, muy padres. Creo que esto que les platica Alberto efectivamente es algo que hemos vivido, que hemos palpado. Es decir, esto que ustedes ven, este trabajo que hemos realizado para ustedes y evidentemente naciendo para nosotros, es ese ejercicio de plenitud precisamente, pero esto está lejos de que sea exactamente el modelo y esquema, esa escultura que tú pensaste y tú creíste. No, ha sido de saber dar y saber recibir, de saber no solamente juzgar, no solamente criticar, ha sido de construir, pero precisamente sabiendo dar y recibir, sabiendo tener batutas,
cuando te corresponde, como te corresponde, saber conciliar precisamente, que es lo que Alberto está manejando, y aprender, saber aprender, saber escuchar, saber recibir, porque hasta eso a veces no sabemos recibir. Sí. Entonces la vida te tiene muchas veces muchas cosas buenas y a veces ni siquiera sabes abrir siquiera las manos para recibirlas, ¿no? Entonces es una rigidez a veces que pues viene precisamente de un sistema de creencias. Y noticia, ese sistema de creencias, como lo pueden ver alquimistas, tú lo puedes rediseñar, lo puedes reestructurar, puedes, como si fuera un rompecabezas chiquito, y agarraras otros varios rompecabezas e hicieras una figura mucho más grande y más completa de esos 6 rompecabezas diferentes y crear una obra nueva y diferente, que eso es a lo que yo le llamo esa mejor versión de ti mismo. Entonces es padrísimo lo que se puede lograr con estas herramientas. Muchas gracias por el tema, Alberto. Evidentemente esto creo que lo que permite es dar más claridad, dar más certidumbre a los alquimistas, entender un poco mejor los conceptos y sobre todo pues poner muchísimos ejemplos más palpables para que ellos puedan intuir cómo usar las herramientas. Ahora ya estamos en una etapa de empezar a ocupar herramientas, no solamente de conocerlas. Claro. Entonces está muy padre, es muy valioso el tema que nos ha puesto Alberto hoy en día aquí, y evidentemente pues van intuyendo cómo es que pues vamos funcionando y cómo se va generando esto en la etapa que tú estés alquimista, estés más jovencito, estés más madurito o estés maduro o ya en una etapa pues más adelantada. Siempre es posible esta etapa de evolución, porque todos estamos evolucionando constantemente. Y evidentemente, para terminar, pues ahora van entendiendo la importancia de hacernos conscientes de las cosas, porque eso es lo que activa que estemos aperturados a saber recibir. Ahora sí, vamos entendiendo cómo podemos abrir nuestros brazos, recibir eso que hay para nosotros y empezar a transmutar las cosas de forma diferente, eso que está para ti pero que ni siquiera sabes cómo recibirlo. ¿Verdad, Alberto? Muy bien, gracias por complementar muchas de las cosas que yo quiero transmitir. A veces lo digo de una forma, tú de otra, con el fin de que lo entiendan los alquimistas y se complemente esta información. Y lo haces de una forma muy bonita, Neto. Te agradezco mucho el apoyo a los episodios. Y pues sí, es poco a poquito y vamos a ir dando más información a alquimistas. El tema que viene, ¿verdad, Ernesto? Va a estar muy bueno. Ya me quiero adelantar porque ya me dijo el título. Entonces pues va a estar muy bonito, no se lo pierdan. Y pues cualquier cosa, Ernesto, estamos a sus órdenes. Van a haber algunas sorpresitas más adelante, ¿verdad?, que les vamos a comentar y que yo creo que les van a agradar, porque ¿de qué se trata? De compartir. ¿De qué se trata? De mejorar, de sanar, de curarnos, de avanzar, de trascender. De eso se trata todo esto. Entonces no es otra intención más que eso, y que la gente que esté en nuestra misma sintonía, ¿verdad, Ernesto?, de querer avanzar y crecer, que sé que muchos de los alquimistas por eso están escuchando esto, si no ni en cuenta estarían en la disco, estarían haciendo otras actividades que les agrade más. Pero gente que quiere, coincide con nosotros, no es el único lugar, pero que coincide con nosotros en esta información, pues yo creo que les va a agradar esta información y las cosas que les vamos a ir comentando más adelante. Neto, te agradezco el tema, te agradezco el apoyo, gracias a los alquimistas por poner atención y seguir viendo nuestros episodios. Saludos a Nachito, que nos dice que, verdad, que es alquimista, que ya está al pendiente, a su esposa. Un saludo a una persona que estimo, aprecio, trabajé con él y que les mandamos saludos. Y sí, también, como dice Alberto, si por alguna causa también no estás de acuerdo, también hay situaciones que a lo mejor no te resuenan, que a lo mejor también coméntalo, también realiza ese aporte. Pero bueno, vamos fundamentando las cosas, vamos generándolas para nutrir información, porque a lo mejor tienes algo que le puede servir a alguien más gracias a este espacio. Muchas gracias, Alberto, nuevamente. Gracias, Neto. Gracias por el tema y pues gracias. Seguimos adelante, amigos alquimistas. Gracias. Nos vemos en el que sigue.